Muy bien, bienvenidos nuevamente compañeros del PAP. En esta ocasión aquí el ingeniero Hugo Salazar les saluda porque vamos a continuar con el tema de lo que es la regla de tres compuesta. Como recordarán, en una clase anterior pues se definió que una regla de tres compuesta es una combinación de varias reglas de tres simples, que pueden ser reglas de tres simples o directas o bien inversas. En una clase anterior pues se resolvieron diversos problemas, pero en esta ocasión vamos a continuar resolviendo ese mismo tipo de problemas. Ya problemas un poquito más complejos, ¿verdad? Un poco más elaborados. Sin embargo, vamos a hacerlos paso por paso, ¿verdad? Para poder ir entendiendo paso a paso lo que queremos nosotros dar a conocer con esto de la regla de tres compuesta. Por ejemplo, veamos. Tenemos lo siguiente. Este sería el problema número 5, que nos dice que una excavadora tarda 7.5 días en cavar una zanja de 40 metros de largo, 12 metros de ancho y 5 metros de profundidad en un cierto tipo de roca, relativamente fácil, trabajando 8.5 horas al día. Entonces, esta es una información que nos dan debido a datos estadísticos o a la experiencia o a experiencias previas o a problemas previos que se han resuelto, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que a esta parte de aquí se les llama los antecedentes. Antecedentes es eso, ¿verdad? La información con la que contamos hoy, que es información entre comillas real, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta es la siguiente. La pregunta se formula en base a supuestos. ¿Qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si cambiamos el número de horas? ¿Qué pasaría si cambiamos la profundidad de la zanja, el ancho, otro tipo de roca? No sé. Entonces, todas esas variables, ¿qué pasaría si se cambiaran las condiciones? Bueno, la pregunta es, ¿cuántos días se tardaría la misma excavadora en cavar una zanja de 50 metros de largo, 8 metros de ancho y 6.3 metros de profundidad, en un tipo de roca que presenta el triple de dificultad que la primera y trabajando 10.5 horas al día? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí cambian muchas cosas. Por ejemplo, ahora nos preguntan cuántos días se tardaría si en lugar de 40 metros de largo fueran 50 metros de largo. Si en lugar de 12 metros de ancho fueran 8 metros de ancho. Y si en lugar de 5 metros de profundidad fueran 6.3 metros de profundidad. Y otra cosa, que el tipo de roca también está cambiando. O sea que la primera roca dicen que era bastante fácil de cavar, pero ahora como que la roca es un poco más dura, como que es un poco más difícil. O sea que el tipo de roca en este caso sí influye en lo que es el tiempo en que la excavadora va a tardar en hacer esta tarea. Y otro factor más, si se dan cuenta, además al principio se dice que la excavadora trabajaba 8.5 horas diarias, pero ahora va a trabajar más tiempo, va a trabajar 10.5 horas al día. O sea que también el tamaño de la jornada laboral aquí también está cambiando. O sea, hay varias condiciones que estamos haciendo que varíen. Y eso hace que la cantidad de días ya sea que aumente o disminuya. Bueno, entonces, para resolver esto, bueno, hagamos este problema por partes, ¿verdad? Para que sea más fácil. Entonces, aquí como pueden ver ustedes, lo vamos a ir haciendo por partes para que no se nos complique tanto. Bueno, lo primero que voy a hacer es comparar, o sea, voy a ir comparando todo con lo que la incógnita. La incógnita en sí, ¿cuál es? El número de días, ese tiempo. ¿Cuántos días tarda la excavadora? Si las condiciones, la profundidad, el ancho, el largo, etcétera, cambiara, ¿verdad? Entonces, todas esas variables, longitud, profundidad, altura, etcétera, se van a comparar con número de días, ¿verdad?
Entonces, primero, comparemos la cantidad de días que denotaremos con una letra T de tiempo con el largo de la zanja, al cual designaremos como L, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuántos días tardaría si cambiara la longitud. Bueno, entonces, si regresamos al problema original, ¿qué es lo que nos dice? Fijémonos ahorita solo en dos cosas, en la cantidad de días y lo que es el largo de la zanja, solo en esos dos. Los demás factores, ahorita ignorémoslos, ahorita no los vamos a tomar en cuenta. Por eso es que me dice el problema. Si leemos el antecedente, una excavadora tarda 7.5 días en cavar una zanja de 40 metros de largo. Lo demás ignorémoslo ahorita. ¿Cuántos días se tardaría la misma excavadora en cavar una zanja de 50 metros de largo? Entonces, 7.5 días se tardan si fueran 40 metros, ¿cuántos días si fueran 50 metros? Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Vamos a ver lo siguiente. Como nosotros sabemos, es lógico, ¿verdad? Que entre más larga es la zanja, se alarga el número de días y por lo tanto T es directamente proporcional a L. Recuerden que cantidades directamente proporcionales son aquellas donde si una de ellas aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también. Entonces, si aumenta la longitud de la zanja, es lógico que también aumenta la cantidad de días que tardaremos en cavar esa zanja. Por eso es que usamos esta relación. ¿Cómo se lee esta relación? Esto se ha venido repitiendo en varias clases. El tiempo en días, pues es directamente proporcional a la longitud que está en metros, ¿verdad? En metros la vamos a medir. Entonces, el tiempo en este caso es directamente proporcional a la longitud. Entonces, como es una ley de proporcionalidad directa, resolvemos esto como una regla de 3, que en este caso pues es simple directa, o sea, una regla de 3 simple directa. Y acuérdense que aquí tengo el tiempo en días y la longitud en metros. ¿Y qué digo? Me tardo 7.5 días si la longitud es 40 metros. Me tardaré T días si es la longitud de 50 metros. ¿Dónde está T chiquita, T minúscula? Es la incógnita. Acuérdense que con letras mayúsculas, por ejemplo, T mayúscula le llamo a la variable tiempo. Y con una letra T minúscula, una T chiquita, le llamo a un valor particular de esta variable tiempo, ¿verdad? Entonces, como esta es una regla de 3 simple, directa, acuérdense que se multiplica 50 por 7.5 y se divide entre 40. Por lo tanto, vienen ustedes y T va a ser igual a 50 metros por 7.5 días entre 40 metros. Podemos simplificar esto, ¿verdad? De muchas maneras. Una forma fácil tal vez es cancelar, ¿verdad? Cancelamos. Para empezar, metros con metros. Vamos a poner una. Muy bien. Vamos a cancelar metros con metros. Y ustedes saben que 50 tiene quinta parte, que es 5. Y 40 también tiene, perdón, 50 tiene décima parte, que es 5. Y 40 tiene décima parte, que es 4. O sea que si tachamos el 0 con el 0, ¿qué me quedaría? Me quedaría en lugar de 50 el 5 y en lugar de 44. Entonces ya solo tendría 5 por 7.5 días dividido entre 4. Luego pues multiplicamos 5 por 7.5 y eso les va a dar 37.5 días que se divide entre 4, ¿verdad? Entonces al final eso les va a dar 9.375 días. Pero recuerden una cosa importante, debemos hacer los cálculos con números decimales manualmente. O sea, de preferencia lo hacemos en forma manual. Bueno, entonces si quieren hagamos estos cálculos, ¿verdad?
los cálculos que teníamos aquí en este caso. Ahora, para hacerlos, pues, veamos, agarremos lápiz y papel y sigan conmigo. Les invito pues a que en su computadora pongan en el menú de herramientas y Apache en la donde dice vista pantalla completa, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces? Bueno, hagamos esta operación en forma manual. Solo que la operación, ¿cuál es? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a multiplicar 7.5 por 5. Bueno, hagamos esta operación. Bueno, fácilmente multiplicamos primero 5 por 5, 25. Y llevamos 2, ¿verdad? Y 5 por 7, 35. ¿Y 2 que llevo? 37. Bueno, ahora, ¿cuántos decimales ponemos? Esa es la pregunta. Bueno, vean que el primer multiplicando es 7.5. Solo tiene un decimal, que es el de 5. Entonces llevamos un decimal. El otro número, el 5, no tiene decimales, así que solo hay un decimal. Quiere decir que en la respuesta se pone un solo decimal. O sea, una sola cantidad decimal después del punto, que en este caso es este 5. Por lo tanto, ahí la respuesta sería 37.5, ¿verdad? Entonces, espero que me estén siguiendo, ¿verdad? Y ustedes en su casa practíquenlo, hacer estas operaciones en forma manual, para que así vayan agarrando habilidad. Recuerden que normalmente los exámenes que hace Zoom no permiten usar calculadora, entonces por eso es que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer las operaciones a mano. Bueno, ahora vamos a dividir 37.5 entre 4. Muy bien. Y lleven conmigo la pista, ¿verdad? Vean, 37 entre 4 es 9, lo ponemos aquí en el cociente. 9 por 4, 36. Y restamos. Aquí se pone signo de resta. 7 menos 6, 1 y 3 menos 3, 0. ¿Verdad? Sobra 1. Bajo la cifra siguiente que es 5. Pero como aquí tengo ya el punto decimal, tengo que ponerlo ya en el cociente después del 9. Y entonces ya tendría 15 entre 4. Y 15 entre 4 es 3. 3 por 4 es 12. Y restamos. 5 menos 2 es 3. Y luego me sobran 3. Pero acuérdense que aquí vamos a seguir haciendo esta operación hasta que consigamos que esto topa o que ya tengamos una suficiente cantidad de decimales. Entonces, para seguir operando, pues yo debería prolongar aquí un poco y voy a agregar aquí al dividendo un 0, porque voy a seguir bajándolo. Entonces, bajo este 0 y lo pongo a la par del 3 y tendría 30 entre 4. 30 entre 4 es 7 y 7 por 4, 28. Y me sobran 2. Pero quiero seguir operando. Entonces, agrego aquí otro 0, ¿verdad? Y lo voy a bajar y lo voy a poner a la par del 2. Y voy a tener 20 entre 4. Y 20 entre 4 es 5. 5 por 4, 20 y restamos. 20 menos 20 es 0. Entonces, finalmente me queda que el resultado es 9.375, ¿verdad? Y mucho cuidado donde ponemos el punto decimal. Muy bien, entonces
Este sería, digamos, un primer resultado. 9.375. Como ahí el residuo se hizo 0 y ya no hay más ceros que bajar, pues creo que ahí pues puede topar la división sin ningún problema. Muy bien, regresemos a nuestro problema. Entonces démosle escape para salir del modo de pantalla completa y ¿qué tengo aquí? Tengo un resultado parcial, 9.375 días. Es decir, este sería un resultado parcial si es que solo estuviera comparando número de días con longitud de la zanja, ¿verdad? Pero resulta que tengo que comparar ahora con otras cantidades. Bueno, ¿qué sigue? Luego, después se compara la cantidad de días con el ancho de la zanja, al cual designaremos con una W, porque en inglés ancho se escribe con W, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar al problema original y vamos a ver qué es lo que nos dice. Comparemos el ancho. En los antecedentes son 12 metros de ancho. Y en la pregunta los consecuentes son 8 metros de ancho. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Estos 9.375 días ahora me van a servir como antecedentes para la segunda parte. Entonces, en la segunda parte, voy a decir, veamos lo siguiente. Es evidente que entre más ancha es la zanja, se requiere más días para cavarla, ¿verdad? O sea, entre más ancha se hace, más tiempo me voy a llevar en cavarla. O sea que el tiempo T es directamente proporcional a W, que es lo que tenemos aquí. Entonces formulamos la siguiente regla de 3 simple directa. Pongo T en días y pongo W, es el ancho en metros. Y voy a ver, los 9.375 días se relacionan con los 12 metros de los antecedentes. Y ahora la incógnita le llamo T' para no confundirla con la T que tenía al principio. Entonces, T' se relaciona con los 8 metros de los consecuentes. Como esta es una regla de 3 simple, directa, se multiplica 8 por 9.375 y eso se divide entre 12. Entonces, T' va a ser igual a 8 metros por 9.375 días dividido entre 12. Aquí 8 por 9.375 da 75 y 75 entre 12 da 6.25. Entonces, hagamos manualmente esas operaciones. Solo voy a copiar esto. No. Muy bien, entonces los invito a que coloquen su computadora en el modo de pantalla completa, ¿verdad? En herramientas, en pantalla completa y hagamos la operación. 9.375 por 8. Vamos a ver cuánto nos da. 8 por 5 es 40. Pongo 0 y llevamos 4. 8 por 7 es 56. Más 4 que llevamos es 60. Ponemos 0 y llevamos 6. 8 por 3 es 24 y 6 es 30. Ponemos 0 y llevamos 3. Y 8 por 9 pues es 72. Más 3 que llevo, 75. Bueno, entonces es 75 y 3 ceros. Pero ahora vamos a ver dónde ubicamos el punto decimal. Acuérdense que el punto decimal es... Veamos.
En el primer multiplicando, que es 9.375, hay 1, 2, 3 cifras decimales. Llevamos 3 cifras decimales. Pero en el segundo multiplicando no hay cifras decimales. O sea que nos quedamos con 3 cifras decimales nada más. Por lo tanto, agarro 1, 2, 3 cifras decimales. Y el punto va a quedar aquí. O sea que tengo 75.0000. O sea, eso es 75. Recuerden que los 3 ceros son 3 decimales. Por eso es que es 75.0. ¿Verdad? O simplemente 75, si lo queremos poner, porque este es un número entero, ¿verdad? Ahora, dividamos 75 entre 12. Bueno, ¿cuánto sería? Bueno, sabemos que 75 entre 12, pues es igual a 6. 6 por 2. El 12 llevo 1, 6 por 1, 6. Y una que llevo 7. O sea que voy a tener 72. Resto. 75 menos 72 es 3. Entonces ahí, ahora, para poder seguir operando, pongo el punto decimal después del 6. ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar a agregar ceros. A la par del 75 agrego un 0 y lo bajo, ¿verdad? Y lo pongo a la par del 3. Entonces tendría 30 entre 12. Bueno, eso me da 2. 2 por 12 da 24. Y restamos. 30 menos 24. Esto da 6, ¿verdad? Ahora, para seguir operando, tengo que agregar otro 0 aquí. Y lo bajo y lo pongo a la par del 6. Y tengo 60 entre 12. Y 60 entre 12, ustedes saben que es 5. 5 por 2, 10. Y esto pues da 60, ¿verdad? Y al restar sobra 0. O sea que ahí la respuesta de esta parte es 6.25. Ese sería, digamos, el resultado de la segunda parte. Bueno, entonces regresemos a darle escape. Y recuerden que aquí tengo que estos son 6.25. Ahora, en las dimensionales, pues ustedes ya saben que metros del numerador se cancelan con metros del denominador y quedan días, ¿verdad? Entonces 75 entre 12 me da 6.25. Ahora, continuando. Bueno, aquí ya se comparó primero el número de días con el largo de la zanja y luego con el ancho. Ahora, ¿qué sigue? Compararla con la profundidad. Entonces, después se compara número de días con la profundidad que le vamos a llamar H. Que H por altura, ¿verdad? Porque profundidad y altura es casi lo mismo. Entonces, se supone que a mayor profundidad se hace mayor el número de días requeridos para cavar. O sea, entre más profunda es esta zanja, más días vamos a emplear, ¿verdad? En cavar la misma. Bueno, por lo tanto, T es directamente proporcional a H. Y aquí tenemos la regla de proporcionalidad. Muy bien. Por lo tanto, se puede plantear una regla de 3 simple y directa. Para ello, pues regresemos al problema original. ¿Qué me decía el problema originalmente? Fijémonos en los antecedentes ahora solo en la profundidad, ya no leamos lo demás. En los antecedentes eran 5 metros de profundidad. Y en los consecuentes, que es la pregunta, son 6.3 metros de profundidad. Entonces tengamos presentes estos datos, 5 metros y 6.3 metros. Entonces, la regla de 3 que vamos a emplear diría esto.
el tiempo en días lo pongo aquí y la profundidad en metros aquí. Entonces, 6.25, que es el resultado que obtuvimos en la segunda fase, se relaciona con 5, como Tb' se relaciona con 6.3. Ahora la incógnita es Tb'. Acuérdense que es el valor particular que adquiere la variable T de tiempo. Como esta es una regla de 3 simple directa, entonces se multiplica 6.3 por 6.25 y el resultado se divide entre 5. Entonces Tb' va a ser 6.3 metros por 6.25 días entre 5 metros. Muy bien, entonces vamos a hacer esa operación manualmente. Multiplicamos 6.25 por 6.3. Muy bien, entonces los invito a que en su pantalla se vayan al menú donde dice herramientas y le demos en modo de vista completa. Y hagamos la operación, ¿verdad? 6.25 por 6.3. Al hacer la operación, tendría 3 por 5, 15. Llevamos 1. 3 por 2, 6. Y una que llevamos, 7. 3 por 6 nos da 18. Bueno, ahora multipliquemos 6 por 5, 30. Pongo 0 y llevo 3. 6 por 2 es 12. Y 3 que llevo, 15. Entonces escribo el 5 y llevamos 1. Y 6 por 6 sería 36. Y una que llevo, 37. Y venimos y aquí pues sí vamos a sumar. Bueno, sumemos en columna. 5, 7 más 0 es 7, 8 más 5, 13, llevo 1, más 1, 2, más 7 es 9. Y 3. Ahora veamos, ¿cuántos decimales dejamos? Bueno, en el primer multiplicando hay 2 decimales, que son 2 y 5. Y en el segundo multiplicando hay un decimal, que es 3. O sea, en total son 3 decimales. 2 aquí y 1 aquí. Por lo tanto, en el producto, en la respuesta, se dejan 3 decimales. 1, 2, 3. O sea que me queda por aquí 39.375. ¿Verdad? Entonces, esa sería el resultado, ¿verdad? De la multiplicación. Ahora, ¿entre cuánto tendríamos que dividir esta cantidad? Bueno, este número lo vamos a dividir entre 5. Bueno, vamos a dividir ahora esta cantidad, 39.375, entre 5. Y vamos a ver cuánto nos da. Muy bien, entonces ustedes en su casa, con lápiz y papel, vayan siguiéndome. 39 entre 5 es 7. 7 por 5 es 35. Y restamos. Y aquí sobra 4. En el cociente se pone el punto decimal. Recuerden que el punto decimal se pone arriba de donde aparece en el cilindro.
Bajamos la cifra siguiente, que es 3, y tengo 43 entre 5 es 8. 8 por 5, 40. Y restamos y sobra 3. Bajo la cifra siguiente, que es 7, y tendría 37 entre 5, 7. 7 por 5, 35, y sobra 2. Y bajo la cifra siguiente, que es 5, y 25 entre 5, 5, y 5 por 5, 25. Y sobra 0. No sobra nada, ¿verdad? Entonces ahí tengo 7.875. Entonces ustedes en su casa, bueno, vayan, ahí dice que con lápiz y papel, sin usar calculadora, vayan haciendo los cálculos, ¿verdad? Como les he dicho, en el Zoom, si se van a examinar, por lo general no dejan que usen calculadora. Entonces es bueno acostumbrarse a operar manualmente, ¿verdad? Así logran ustedes adquirir habilidad. Y a la hora de que no se puede usar calculadora, pues ya saben que es más fácil. Muy bien, ahora regresemos. Otra vez le damos Escape. Y vamos a continuar. Estos 7.875 días es el resultado después de haber comparado el número de días con la profundidad de la zanja. O sea que ahorita ya vamos comparando el número de días con el largo de la zanja, el ancho y la profundidad, con esas tres cuestiones. ¿Qué seguiría? Bueno, la siguiente variable, o como cuarto paso, se compara el número de días con el grado de dificultad que le hemos llamado G, presentado por el tipo de roca. Acuérdense que lo que nos están diciendo es que el tipo de roca donde se está perforando ahora es diferente al de la primera vez, ¿verdad? Entre mayor es el grado de dificultad, es mayor el número de días. O sea, obviamente, entre más duras son las rocas de romper, a la excavadora le va a costar más trabajar. ¿Y qué decía nuestro problema originalmente? Bueno, si regresamos al problema, fijémonos ahorita solo en el tipo de roca. En los antecedentes dice que hay un cierto tipo de roca que es relativamente fácil, pero en los consecuentes, luego en lo que es el problema en sí, la pregunta dice que ahora se va a hacer en un tipo de roca que presenta el triple de dificultad que la primera. O sea que esta roca que vamos a cavar ahora es 3 veces más dura, más difícil de cavar, ¿verdad? Es otro tipo de roca. Bueno, entonces para empezar decimos que el tiempo es directamente proporcional al grado de dificultad G, pongámosle, ¿verdad? De las rocas. Acuérdense, en un problema que se resolvió anteriormente, habíamos dicho que el grado de dificultad aquí es arbitrario. Yo le voy a asignar al primer tipo de roca que teníamos el grado de 1, un número arbitrario. Y entonces, a los consecuentes le voy a asignar el triple de 1, que es 3, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que 7.875 días se relacionan con el grado de dificultad 1 y una incógnita que le voy a llamar T triprima se va a relacionar con el grado de dificultad 3, porque este 3 es el triple de 1. Aquí la variable tiempo, que la denominé T mayúscula, adquiere el valor particular T triprima, para no confundirla con la T, ni con la T prima, ni con la T biprima que ya tengo. Bueno, como esta es una regla de 3, simple directa, se multiplica 3 por 7.875 y se divide entre 1. Bueno, entonces, ¿cuánto vale T triprima?
3 por 7.875. Muy bien. Vamos a multiplicar entonces este número. Bueno, entonces vamos a poner en modo de pantalla completa y vamos a multiplicar el 7.875 por 3. Y vamos a ver cuánto nos da. 3 por 5 es 15. Llevamos 1. 3 por 7 es 21. Y 2, ¿qué llevamos? 22. Y escribo 2 y llevo 2. Luego, 3 por 8 es 24. ¿Y 2 que llevo? 26. Escribo 6 y llevo 2. Y 3 por 7, 21. ¿Y 2 que llevo? 24. Ahora, ¿dónde pongo el punto decimal? Bueno, fijémonos. En el primer multiplicando hay 1, 2, 3 decimales. Y en el segundo multiplicando no hay ningún decimal. O sea que solo son 3 decimales. 1, 2 y 3. Por lo tanto, aquí se pone el punto decimal. Y por eso es que me da 24.625. ¿Verdad? Esa sería entonces la respuesta de esta fase, ¿verdad? Muy bien, entonces regresamos a Escape, ¿verdad? Vean que aquí el grado de dificultad es adimensional. 3 por 7, 21, ahí era, solo que era 23. Bueno, aquí creo que solo hagamos una pequeña corrección en la operación que teníamos. Si quieren, en la pizarra, aquí 3 por 7 es 21, más 2 que vamos es 23, correcto. Bueno, solamente es 23.625. Muy bien. Ahora sí. Aquí, si se dan cuenta, es adimensional el grado de dificultad, porque esa es una escala arbitraria, ¿verdad? Que uno se inventa. Entonces, días, días y días. 23.625. Bueno, continuemos entonces. Ahora, por último, se compara el número de días con el tamaño de la jornada laboral. Bueno, aquí es importante ver lo siguiente. Entre más extensa es la jornada laboral, el número de días disminuye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense, si yo trabajo 8.5 horas, me tarda un montón de días, pero si yo trabajo solo más horas, por ejemplo 10 o 15 o 20 horas, me voy a tardar menos días. Por eso es que nos damos cuenta que el número de días es inversamente proporcional al tamaño de la jornada, que yo le llamé J. Bueno, y que es lo mismo que decir que T es directamente proporcional al inverso de J, ¿verdad? Acuérdense que esas son dos formas equivalentes de expresar la misma cosa, ¿verdad? T es inversamente proporcional a J o T es directamente proporcional al inverso de J. Son dos cosas equivalentes que se expresa de esta forma. Bueno, formulamos para ello una regla de 3 simple inversa. El tiempo T en días se relaciona con el tamaño de la jornada laboral en horas. Y vean lo siguiente. Si regresamos al problema original que estábamos planteando, teníamos lo siguiente. Fijémonos ahora solo en la cantidad de horas que se trabajan diariamente, ¿verdad? Bueno, leamos los antecedentes, solo en el número de horas. Trabajando 8.5 horas diarias. Y en los consecuentes, trabajando 10.5 horas al día. Bueno, entonces, si regresamos
a la resolución, al planteamiento de nuestro problema, vamos a tener lo siguiente. Estos 23.625 días se relacionan con 8.5 horas. Como T, pongámosle un 4 aquí en números romanos, eso se leería como es, llevábamos T', T biprima y T triprima, ahorita sería, ¿qué? T cuarta, ¿verdad? O T tetraprima, quizás, ¿verdad? Eso no tiene ningún nombre específico, pero pongámosle este símbolo. Se relaciona con los 10.5 días. Ahora, esta es una regla de 3 simple inversa. Recuérdense que se resuelve diferente a la regla de 3 simple directa. Esta se resuelve multiplicando 8.5 por 23.625 y dividiendo entre 10.5. Bueno, entonces para ello, 8.5 horas por 23.625 días entre 10.5 horas. Aquí horas con horas se cancela. Bueno, podemos empezar multiplicando 8.5 por 23.625. Les da toda esta cantidad, 200.81.25, que después se divide entre los 10.5 horas. Y ahora sí, horas se va con horas y quedan solo días, ¿verdad? Y al final pues les queda 19.125. Bueno, recuerden, si hacemos manualmente esta operación, multipliquemos primero 23.625 por 8.5. Bueno, entonces, sigan conmigo y pongamos en modo de pantalla completa. Muy bien, y ahí tenemos la operación. 23.625 por 8.5. Y vayan siguiéndome la pista, ¿verdad? Ustedes pues en su casa vayan haciendo la operación conjuntamente y la van verificando. 5 por 5 es 25. Llevamos 2. 5 por 8 es 10. Y 2 que llevamos es 12. Escribo 2 y llevo 1. 5 por 6, 30 y 1 que llevo 31. Escribo 1 y llevo 3. 5 por 3 es 15, más 3 que llevo 18. Escribo 8 y llevo 1. Y 5 por 2, 10, más 1 que llevo 11. Bueno, ahora multipliquemos el 8. 8 por 5, 40. Escribo 0 y llevo 4. 8 por 2 es 16. Y 4 que llevo, 20. Escribo 0 y llevo 2. 8 por 6, 48. Y 2 que llevo, 50. Escribo 0 y llevo 5. 8 por 3, 24. Y 5 que llevo, 29. Escribo 9 y llevo 2. Y luego 8 por 2, 16. Y 2 que llevo, 18. Y hagamos la suma. Sumemos. El 5 solo se baja. El 2 se baja. 1 más 0 es 1. 8 más 0 es 8. 1 más 9 es 10. Llevo 1 más 1, 2 más 8, 10. Llevo 1 más 1, 2. Queda este número. Ahora, ¿cuántos decimales ponemos? En el primer multiplicando hay 3 decimales, 6, 2, 5. Y en el segundo multiplicando hay un decimal, que es 5. O sea, en total hay 4 decimales. Quiere decir que la respuesta se deja en 4 decimales. El 5, el 2, el 1, el 8. Y por lo tanto, el punto decimal queda por acá. 200.8125. Que si nos damos cuenta es el resultado, digamos, del numerador. ¿Verdad? Entonces ustedes pueden verificar ahí 200.815. Ahora eso se divide entre 10.5. Muy bien. Vamos a dividir este número
200.8125 entre 10.5. Esta operación pues sí va a ser un poquito más grande. Entonces voy a hacer un poquito los números más pequeños. 200.8125 entre 10.5. Muy bien. Entonces en este caso los números aquí pues sí son más pequeñitos, ¿verdad? Porque sí, aquí sí voy a ocupar todo el pizarrón, porque esta operación sí va a salir grande. Entonces ustedes consiguen una hoja de papel grande, ¿verdad? Para hacerla manualmente. Y recuerden, ahorita nada de usar calculadora, ¿verdad? Ahorita todo lo vamos a hacer manualmente para acostumbrarnos a operar. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, aquí estoy dividiendo un número cualquiera entre un número decimal. Bueno, ustedes en una unidad anterior vieron las reglas para dividir entre decimales, pero las vamos a repasar. Lo primero que uno hace para trabajar la mayor parte del problema con enteros es que me fijo en el divisor, que es 10.5, y el punto decimal está aquí, en esta parte, ¿verdad? Está en este lugar. Lo que hago es que lo corro mentalmente para acá, a modo de que quede como número entero. Eso se maneja ahora como que si fuera 105, porque lo tuve que correr un espacio para que sea un número entero. Pero como corrí el punto decimal en el divisor, tengo que hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo en el dividendo. El punto decimal lo corro también un espacio. O sea que esta operación va a ser como dividir 2008.125 entre 105 para poder dividir entre un número entero, que es mucho más fácil. Pero el resto de la división se hace como que si esa fuera la división, ¿verdad? Entonces, hagamos la división. Bueno, agarro 200 entre 105 es igual a 1. Lo escribo aquí. 1 por 105 es 105. Y restamos. Hagamos la resta. 10 menos 5 es 5. Este 0 queda en valor de 9 menos 0 queda 9. Y 2 queda en valor de 1 menos 1 es 0. Entonces, sobra 95. Bueno, aquí como el punto decimal lo corrí un espacio en el cociente, todavía no se pone punto decimal, ¿verdad? Entonces, bajo el 8 y tengo 958 entre 105. Eso es igual a 9. 9 por 5, 45. Pongo 5, llevo 4. 9 por 0 es 0 más 4 que es 4. Y 9 por 1 es 9. Y restamos 958 menos 945. 8 menos 5 es 3. 5 menos 4 es 1 y 9 menos 9 es 0. Bueno, ahora sí. Como el punto decimal se corrió para este espacio, ahora sí tengo que poner punto decimal en el cociente. O sea, prácticamente el punto decimal queda encima del punto decimal, ¿verdad? Quedan como en columna para saber dónde es que debe ir. Pero sigo haciendo la operación. Bajo el 1 y voy a tener 131 entre 105. Eso es igual a 1. 1 por 105, pues ustedes saben que es 105. Y restamos. Aquí resto 11 menos 5, 6. El 3 queda en valor de 2. Menos 0, 2. Y 1 menos 1, 0. Muy bien. Bajo la cifra siguiente, que es 2. Y divido 262 entre 105. Esto es igual a 2. 2 por 5 es 10. Llevo 1, 2 por 0 es 0, más 1 llevo 1. Y 2 por 1, 2.
y restamos. 2 menos 0 es 2, 6 menos 1 es 5 y 2 menos 2, 0. Una cosa importante, cuando me sale 0 aquí, no pongamos la rayita que a veces uno se acostumbra a poner, porque podría uno pensar que estos son números negativos si uno pone rayitas, entonces mejor no se pone nada, ¿verdad? Simple y sencillamente se deja eso en blanco. Se supone que es 52. Bajo la otra cifra que es 5 y divido 525 entre 105. Esto da exactamente 5. 5 por 5, 25. 5 por 0, 0 más 2 que 2. Y 5 por 1, 5. Y resto. 5 menos 5, 0. Ahí da 0 el resultado, el residuo. Entonces, cuando el residuo me da 0, ponemos un 0. Como les digo, a veces uno se acostumbra a poner unas rayitas ahí, pero no es correcto. Lo correcto es poner 0. O sea, el resultado es 19.125, el cociente, lo que va aquí arriba. Eso es el cociente. Es lo que nos interesa. Lo que va abajo se llama residuo, lo que sobra, lo que ya no me va a servir. Ahora, pues entonces, regresamos, le damos escape. Y ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? 19.125. Acuérdense que aquí las dimensionales se cancelaron, ¿verdad? Horas del numerador con horas del denominador. Entonces quedaron simplemente días. Muy bien. Y luego, como ya no tenemos más cantidades que ir comparando, pues hasta ahí llegó. O sea, esa sería la respuesta final. La respuesta final es que la excavadora tardará, bajo las nuevas condiciones, 19.125 días en cavar la zanja. Ahora, a veces poner números decimales para dar número de días es un poco inconveniente. Podríamos decir que esta respuesta se podría aproximar a 19 días. O posiblemente a 20, entre 19 y 20, ¿verdad? Entonces, a la hora de dar uno la respuesta, puede decir, mire, nos vamos a tardar entre 19 y 20 días, ¿verdad? Para dar un poco de margen de error, ¿verdad? Un pequeño margen, por eso el punto 125. Muy bien, entonces eso es la regla de 3 compuesta. Y el resto es de que ustedes practiquen problemas, ¿verdad? Pero yo aquí, el objetivo mío con estas clases es darles la idea de cómo se resuelven los problemas, pero ustedes en su casa tienen que ponerse a practicar más ejercicios. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy y lo dejamos ahí, y en próximas clases vamos a estar viendo más aplicaciones que tiene la proporcionalidad. Entonces, por el momento, quedamos despedidos y que Dios los bendiga bastante. Muchas gracias.